levanta la verdad con gran pasión. Cada duda y argumento que se alzó ante Cristo, su poder se derrumbó. Llevamos cautivo todo pensamiento, la palabra es fuego, es fundamento. Con amor y verdad, con fe y razón, defendemos la luz de la revelación. Argumentos bíblicos, verdad que brilla, derribando sombras, dando nueva vida. Libertad hallamos en su palabra, gozo y alegría en la fe que salva. Bendiciones, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a ver el texto en su contexto. Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo qué significa en el texto en Primera de Juan capítulo 5 en su verso 6, cuando dice la palabra que vino mediante agua y sangre, ¿no? ¿Qué significa esa parte? Vamos a ver el texto en su contexto. Vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo esta parte para ir averiguando, para ir entendiendo acerca qué significa que nuestro Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre, ¿sí? Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Vamos a ver qué significa verdaderamente este pasaje, porque algunos han enseñado de una forma totalmente diferente, pero nosotros vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo qué significa que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y que el Señor les bendiga y que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya que nosotros como cristianos debemos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer. Primera de Juan 5:6. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos cómo nos enseña el texto. Vamos a recalcar esta parte, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Sabemos que el Espíritu Santo hay verdad, ¿sí? Porque muchos han enseñado de una forma totalmente diferente acerca de este pasaje. Muchos han confirmado y han dicho que cuando el texto dice que nuestro Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre, no se está refiriendo, o más bien lo enseñan, que el agua está representando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando dice agua, dicen, bueno, ahí se está refiriendo al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo qué verdaderamente significa el agua y qué significa la sangre, porque les vuelvo a repetir, muchos han enseñado de esa forma, que nuestro Señor Jesucristo vino mediante agua, ¿no? Y sangre. Dicen, bueno, el agua representa su bautismo, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y la sangre representa, ¿sí?, su sacrificio en la cruz. Esa es la conclusión que llegan. Pero vamos a ver dentro del testimonio del apóstol Juan cómo verdaderamente está enseñando, qué es lo que está diciendo, qué verdaderamente está enseñando. Verdaderamente está enseñando que Jesucristo vino mediante agua y sangre, es decir, mediante su bautismo en agua y mediante sangre, que se refiere al sacrificio o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque algunos de esa forma enseñan, pero vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo que verdaderamente trata de decir el texto, ¿no? Recordemos que en tiempos del apóstol Juan, vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Un poco de historia. En tiempos del apóstol Juan, habían falsas enseñanzas, ¿no? Falsas enseñanzas. Por ejemplo,
Algunos han enseñado y han surgido engañadores, ¿no? Que enseñan que en ese tiempo, en tiempos del apóstol Juan, surgen engañadores que decían que nuestro Señor Jesucristo, sí, nuestro Señor Jesucristo no vino en forma humana, no vino en forma humana. Por esa razón, el apóstol Juan, su testimonio, sí, él nos va a enseñar que cuando dice el texto, mediante agua y sangre, no se está refiriendo, definitivamente no se refiere que nuestro Señor Jesucristo vino, sí, por medio del bautismo y por medio de su sangre, es decir, su muerte. El texto no nos da testimonio de eso, no nos enseña nada de eso, porque vean el texto leyendo, lo dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante, vuelvo a repetir, vean, está la unión, no está separado, no dice, no vino mediante agua solamente, no, sino mediante agua y sangre, dice el versículo 6. Están unidos, están entrelazados, están ligados, el agua y la sangre están ligados, están juntos. Y si nosotros aplicamos eso, este término de agua y sangre, que queramos enseñar, bueno, entonces agua significa bautismo, cuando fue bautizado, sangre, muerte, están separados por un tiempo de 3 años, ¿no? Jesucristo a la edad como de 30 años, pues empezó su ministerio terrenal, fue bautizado. Y como a la edad de 33 años aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Hay un tiempo de separación, hay un tiempo de separación. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña eso, no enseña eso. Agua y sangre van juntos, van en un solo acto, en un solo hecho. Entonces, lo que el texto está diciendo, agua y sangre, se está refiriendo a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque en tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? Era muy atacado, ¿sí? Una vez que muere nuestro Señor, resucita y asciende al cielo, era muy atacado la enseñanza de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos negaban totalmente su humanidad, que Jesucristo no vino en carne humana, sino vino en su deidad. Estaban negando totalmente, ¿no? Y, y estaban cayendo en un error severo, ¿no? Lleno de herejías, lleno de falsas enseñanzas. Negar que nuestro Señor Jesucristo no vino en forma humana es totalmente un error. Si negamos la humanidad de Cristo, entonces Él no puede morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios, en su deidad, Dios nunca muere y jamás va a morir. Por eso Cristo Jesús fue preparado su cuerpo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos el texto en 1 de Juan 5, 6, que dice, mediante agua y sangre, no se está refiriendo, les vuelvo a repetir, no se está refiriendo a que nuestro Señor Jesucristo vino por medio del bautismo en agua y sangre, su sacrificio. No vino por medio de eso. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque cuando fue bautizado pasó un tiempo. Cristo Jesús sirvió, su ministerio terrenal se extendió por 3 años y medio. Una vez cuando ya va a finalizar su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo derrama sangre. Pero es un tiempo separado, el agua, el bautismo, y la sangre es un tiempo separado. Sin embargo, el texto no dice de esa forma, dice que vino mediante agua y sangre, es decir, están ligados en el mismo tiempo, en el mismo acto, ¿sí? Por eso dice, si no, vuelve a repetir, ¿verdad? Mediante agua, ¿sí? Mediante agua y sangre. Vuelve a repetir nuevamente que nuestro Señor Jesucristo vino, sino mediante agua y sangre. Entonces, el agua y la sangre está representando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús fue humano, así como tú y como yo. Y vamos a ver el testimonio del apóstol Juan, ¿no? Porque en ese tiempo se estaba atacando, ¿sí? Y se estaba negando su naturaleza humana, que Cristo Jesús no era humano, ¿no? Nunca fue humano.
¿sí? Se estaba negando en ese tiempo, ¿no? Y hasta hoy en día algunos niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, algunos niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo, la Biblia es la que nos da la interpretación, la Biblia alumbra nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, cuando dice agua y sangre, se refiere a la composición de su cuerpo. Nosotros como humanos estamos conformados, estamos compuestos por agua y por sangre también. Por agua y por sangre también. Así nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón dice que vino mediante agua y sangre. Y no mediante agua, que su cuerpo fuera pura agua, no. Sino, dice, mediante agua y sangre. Y dice el texto, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y vamos a ver el testimonio también del Espíritu Santo. Vamos a ver dos puntos, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio del apóstol Juan. Vamos a ver otro pasaje en la segunda carta, ¿no? En su verso 7. Vean cómo nos enseña, dice. Miren, el 7. Porque muchos, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Les digo, lo que dice en la primera carta, en la segunda carta dice, bueno, esas personas que niegan que nuestro Señor Jesucristo no vino por medio de agua y sangre, es aquellos que niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Vamos a ver en otra versión. Vean, vamos a ver en otra versión. Versículo 7. Les digo esto, que muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. ¿Ven? Ellos niegan que nuestro Señor Jesucristo vino en un cuerpo humano. Lo que les venía diciendo. Lo que dice el versículo, el capítulo 5 de la primera carta de Juan, que agua y sangre está representando la humanidad plena de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver nuevamente que Cristo Jesús ha venido en carne, es carne humana, ¿no? Ahora vamos a ver el testimonio del apóstol Juan. ¿Sí? Vamos a ver el testimonio. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Vean. Juan capítulo 1. Vean cómo dice el texto. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí podemos ver el testimonio del apóstol Juan, que nuestro Señor Jesucristo, sí, que nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, fue carne humana, pues, y habitó, vivió, estuvo aquí, ¿sí? Estuvo aquí, vamos a ver en esta versión. Entonces, dice el texto, entonces la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Vino a vivir, vino a estar. Sí, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, gloria como la gloria del único Hijo del Padre. Ahí podemos ver el texto que nos vuelve a recargar que Él era humano. Estamos viendo el testimonio del apóstol Juan, el testimonio de Juan. Ya Juan, en primera de Juan, capítulo 5, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo estaba compuesto por agua y sangre, ¿sí? Cuando estaba en Getsemaní, cuando Él estaba orando, su sudor eran como gotas, ¿sí?, de sangre. Cuando Jesucristo fue abierto en su costado, ¿qué salió? Brotó agua. O sea, su cuerpo tenía agua y también sangre. Por eso Juan dice que él vino por agua, por medio del agua y sangre. Es decir, está diciendo el texto que él vino por forma humana, era humano totalmente, y el humano está compuesto por agua y por sangre, ¿no? Entonces el testimonio del apóstol Juan es verdadero. Él afirma que el verbo, ¿sí?, que estaba en el principio se hizo carne, ¿sí?, y aquí estuvo con nosotros, y ellos vieron la gloria de él, ¿sí? Por esa razón, entonces estamos analizando con la ayuda del Espíritu Santo que
El apóstol Juan está dando testimonio que nuestro Señor Jesucristo no nada más vino como otros han enseñado. Cuando dice agua, ahí se está refiriendo al agua, a su bautismo, sangre, a su sacrificio. No, no es así el texto. Cuando dice agua y sangre se está refiriendo a la composición del cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que en la segunda carta de Juan, capítulo 1, en su verso 7, muchos estaban enseñando, muchos falsos engañadores, que nuestro Señor Jesucristo no vino en forma humana, ¿no? Estaban negando la humanidad. Y sin embargo, Jesús vino en forma humana. Por esa razón, aquí ya estamos viendo el testimonio de nuestro Señor, del apóstol Juan con respecto a Cristo. Cristo le está viendo aquí a Cristo que se hizo humano, que se hizo carne y que habitó, estuvo ahí con ellos, ¿no? Entonces podemos ir observando que nuestro Señor Jesucristo vino por medio de, de un cuerpo humano, que el cuerpo humano está compuesto por agua y por sangre. Sí, sí, hermanos, entonces estamos viendo el testimonio del apóstol Juan, cómo él da testimonio que Cristo Jesús sí vino por agua y por medio de sangre, por medio del agua y por medio de la sangre, que es la composición del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene agua y tiene sangre. Estamos viendo este versículo. Iniciamos con Primera de Juan, capítulo 5. De ahí pasamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde habla de este tema porque había muchos falsos maestros que estaban negando la humanidad de Cristo. Y estamos enfocándonos en el testimonio del apóstol Juan. Ahorita vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo testigua que Jesucristo vino en forma humana. Entonces ya vimos este versículo, Juan 1:14, ¿sí? Que da a entender. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 19, ¿sí? Capítulo 19, en su verso 33. Vamos a leer en su verso 33 para ir aprendiendo y que vayamos siendo iluminados. Vean cómo dice el texto. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron los pies. Seguimos, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante que salió sangre y agua. Vemos, entonces, cuando tú lees en Primera de Juan, capítulo 5, amado hermano, amada hermana, entonces el texto está diciéndonos y está enseñándonos con claridad que Cristo Jesús era humano y el cuerpo humano tiene agua y tiene sangre. Porque ahí vemos, cuando él estaba en la cruz, ¿sí? Con una lanza le atravesaron y al instante salió agua, sangre y agua. Y dice el 35, el que lo vio da testimonio. Como les digo, vamos a ver dos puntos, el testimonio del apóstol Juan y el testimonio del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo el testimonio del apóstol Juan, como el mismo apóstol está dando testimonio que sí, verdaderamente Cristo Jesús era humano, porque él vio que de su costado le salió agua y sangre, ¿no? Como dice, vamos a volver a retomar nuestro pasaje original, como dice en el versículo 6, primera de Juan 5:6, que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, como vimos en la cruz, ¿no? Cuando le abrieron el costado, salió agua y sangre. Se refiere a su humanidad, se refiere a la humanidad de Cristo. Y ya vimos en Juan 1:14 y Juan 19, del 33 hasta el 35, ¿sí? Da testimonio del apóstol Juan que Cristo Jesús era humano, sí, era humano. Ahora vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo testigua y da testimonio que Cristo Jesús era humano. Vean, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ensayó que había concebido del Espíritu Santo. Dice el testimonio del Espíritu Santo, estamos viendo. José
Su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vean cómo el Espíritu Santo está dando testimonio, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Y dice el siguiente versículo, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estamos viendo con claridad, ¿no? El testimonio del Espíritu Santo, que fue el que obró la obra del Espíritu Santo en María, que engendró, ¿sí? En ella a nuestro Señor Jesús. Y por eso nuestro Señor Jesús nació de una mujer. Ahora vamos a ver el testimonio paulino, ¿no? Ya vimos el testimonio de Juan, del apóstol Juan. Ya vimos el testimonio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el testimonio paulino, ¿sí? Vamos a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vean cómo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo llegó nuestro Señor Jesucristo? Mediante el bautismo en agua, nacido totalmente de mujer. Sí, nacido totalmente de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Bajo la ley, ¿vemos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cristo nació de una mujer. Estos pasajes concuerdan y corroboran lo que el apóstol Juan está enseñando en 1 de Juan capítulo 5 versículo 6, que nuestro Señor Jesucristo vino de una mujer, vino y tomó forma humana, tuvo un cuerpo humano, pues. Sí, por eso dice nacido de mujer. Entonces ya vimos el testimonio del apóstol Juan, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio paulino, ¿sí? El testimonio paulino, es decir, el testimonio del apóstol Pablo. Pablo afirma que Cristo Jesús vino nacido de una mujer, ¿sí? Pero estos engañadores dicen, no, Cristo Jesús no fue hombre, no fue humano. Él vino en su deidad como Dios. Entonces estaríamos hablando que Dios puede morir. ¿Eso es verdad? Jamás. La Biblia dice que Dios no muere. La que murió en Cristo Jesús murió en su parte humana, pero su parte de su deidad vive por los siglos de los siglos, ¿no? En esta versión dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. ¿Vemos? También aquí podemos ver. Entonces, concuerdan, estos pasajes corroboran y concuerdan en unidad que Cristo Jesús vino en forma humana. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces con estos tres testimonios, el testimonio del apóstol Juan, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio paulino, comprobamos que Jesucristo, cuando dice en 1 de Juan 5:6 que vino mediante agua y sangre, no se refiere a su bautismo en agua y sangre, su muerte, no se refiere a eso, sino más bien, entonces con esto concuerda, estos tres testimonios concuerdan en que nuestro Señor Jesucristo, al decir agua y sangre, no se refiere al bautismo y su muerte, no, agua y sangre están unidos, ¿sí? Y se refiere a su humanidad. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios.